Entonces la voz del yo, ¿ya? Y les di este ejemplo de que ustedes van a orar y empiezan a pensar en 1000 cosas, empiezan a pensar, no sé, sobre todo las mamás cuando van a orar, ¿será que apagué el gas? ¿Será? ¿Será que dejé la manguera cortada o no? Y empiezan a pensar 1000 cosas, o los mismos hombres que empiezan a orar y, ¿verdad que tenía que pagar la luz y no la pagué? Y empiezan así, como pensamientos que son netamente de uno, que pueden distraer. El partido. Y la última voz, y la más maravillosa, que es la voz de Dios. ¿Bien? Ahí creo que ya entraron todos, ¿cierto? Sí. Anita, sí, ahí lo vi, y llegaron. Así que, y esas serían las tres voces. Ahí me está preguntando cuál era la segunda voz, la del yo, mi propia voz, ¿ya? Que también viene a distraer de cuando nosotros estamos un tiempo con el Señor, cuando apartamos ese tiempo con Dios, ¿ya? Y ahí puede ser eso, las preocupaciones, no sé, que pueden venir a distraer de escuchar la voz de Dios. Y la tercera voz, que es la más maravillosa, que es la voz de Dios a la cual tenemos que escuchar. Por eso es importante cuando tú vas a tener este tiempo con Dios, es importante reprender estas otras voces y decirle, Señor, sella mis oídos para cualquier otra voz que no sea la tuya. Sella mi voz, sella la voz del diablo, que acállala en el nombre de Jesús, porque el Señor nos dio poder a través de esto para poder silenciar la voz que no es la de Él. Entonces, por eso es importante al momento de ir a orar y tener este tiempo con Dios, que tú puedas reprender esta voz. Amén. Entonces existen estas tres voces. Y como les conté, espérame que está diciendo que esperen un poquitito porque está ingresando más gente. Bien. Como les conté al principio, cuando mi primera experiencia de oír la voz de Dios fue, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo definirlo? Mejor se los cuento, ustedes le ponen el nombre que quieran. Después que terminamos esta clase de tiempo a sola y de cómo oír la voz de Dios, nos dijeron, bueno, vayan ahora al campo, tienen 18 hectáreas para ir a orar y escuchar la voz de Dios. Entonces imagínense, yo nunca había experimentado escuchar la voz de Dios. Entonces yo salí al campo, pero recuerden que yo desde niña voy a la iglesia, entonces yo siempre fui santa, desde muy niña. Y resulta que empecé a caminar por la parcela y veía a mis compañeros que estaban orando y algunos lloraban de una forma ahí en el patio acá en la parcela. Y lloraban y lloraban y lloraban y casi todos estaban llorando en realidad. Entonces yo estaba caminando por acá, por la parcela, y orando al Señor. Y él decía, y yo miraba a mis compañeros y decía, ay Señor, tanto pecado deben traer ellos. Porque yo era tan religiosa, de verdad, que yo pensaba que no había nada malo en mí. Y empecé a caminar y los veía llorando y decía, Señora, háblale, porque los pobres deben estar tan llenos de pecado que deben sentirse mal. Y háblame a mí, Señor, porque yo he sido buena, entonces tú tienes que hablarme. Y voy caminando y de repente el Señor, yo escucho la voz de Dios así, potente, que me dice, yo quiero que tú mires a tu mano derecha. Y yo miré hacia mi mano derecha y al lado derecho había un terreno, así un pedazo de tierra, lleno de piedra. No había nada, era solo piedra. Y yo le digo, Señor, ¿qué tú quieres decirme con esto? Imagínense, mi primera experiencia escuchando la voz de Dios. Y el Señor me dijo, así está tu corazón, está lleno de piedra. Hay tanto orgullo, hay tanto esto, hay tanto esto otro. Y fue tan fuerte para mí que yo caí de rodillas.
Y yo aún recuerdo eso con mucha emoción, porque fue la primera vez que yo escuché al Señor. Y no fue de la voz más dulce que podría haber escuchado, pero eso transformó mi vida. Y eso ocasionó un cambio radical en mi vida, porque yo necesitaba ser sanada de esto. Había tanto orgullo, había tanta religiosidad que no me permitía poder escuchar la voz de Él. Y fue, por eso les digo, ustedes definan ese tiempo como fue. Para mí fue una experiencia religiosa, una experiencia única, pero que transformó mi vida y me hizo tener cambios de verdad. Y ahí comenzó todo mi proceso. Y fue súper especial porque justo en ese momento, ese pedazo de tierra empezó a trabajarse. Y empezó a trabajarse para poder plantar. Ahí ahora hay plantación de habas, de tomate, pero prepararon la tierra. Y justo en el momento que yo también estaba siendo preparada. Entonces a veces veía cuando las máquinas pasaban por esas piedras y las molían, las hacían pedazos. Y eran los momentos que yo más también estaba siendo procesada por el Señor. Entonces el proceso de esa tierra también fue el proceso que yo tuve en mi corazón en ese momento. Entonces, esa fue mi primera experiencia de escuchar la voz de Dios. Fue potente. Y cuando nosotros, como les dije de un principio, lo más importante es cuando yo hablo y Él escucha, pero yo también debo silenciar en algún momento. Y el Señor comienza a hablar y yo escucho. Amén. Entonces, maneras que Dios habla. Póngale ahí un subtítulo. Maneras en las que Dios habla. Bien. Número 1. Y ahí ustedes yo creo que se van a identificar o van a saber que muchas veces fue Dios el que les habló, sin darse cuenta. Entonces, número 1, a través de voz audible. ¿Ya? Y ahí anota esta cita. Primera de Samuel 3, versículo 8. Entonces, ¿a quién Dios estaba hablándole ahí? Con voz audible que lo ¿No escuchó. sabemos cuánto? Primera de Samuel 3, versículo 8. ¿Ya? Entonces ahí Dios empieza a decir, Samuel, Samuel. Es estruendosa que yo pensé que podía ser. Fue dulce, pero fue potente. Entonces Dios también habla a través de voz audible. También habla a través de convicción al corazón. No sé si le ha pasado. Ustedes saben que es Dios. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Están escuchando bien? ¿Sí? Amén. Hay alguien que no está escuchando bien. La mayoría está escuchando bien, sí. Bien. Son cosas que pasan cuando estamos en vivo, ¿no? Entonces, número 2, a través de la convicción al corazón. ¿Ya? Entonces, no sé si le ha pasado, yo creo que a todos de alguna forma han tenido esta forma que Dios habla, que saben que es Dios que está diciéndote. No es esa voz audible, Dios no te habló a través de sueños, ni a través de otra persona, pero tú tienes una convicción de que tienes que hacerlo. Y ya. Por ejemplo, uno de los desafíos que yo estoy viviendo en este momento es del año pasado que el Señor me empezó a hablar un día que estaba en mi casa acá, y a mí me gusta, yo descanso, bueno, algunos descansan solo,
Algunos descansan con personas, otros descansan yendo al mall. Bueno, yo descanso en mi sillón viendo una de mis series favoritas, que una vez me dijeron que era una serie de viejo, que es CSI. Pero me encanta esa serie. Y mi descanso es así, en el sillón. Entonces yo estaba en mi sillón viendo tele y de repente el Señor me dice, también con una convicción al corazón, me dice, estás cómoda, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo sentí un escalofrío así de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Sentí un escalofrío que yo sabía que esa pregunta venía con algo más. Y no quise responderle al Señor. Me quedé callada, porque yo sabía que algo iba a pasar. Y pasó un tiempo, pero yo quedé con esa inquietud, hasta que el año pasado, en un evento en Brasil, estaban hablando de pionerismo. Entonces yo le dije al Señor, el Señor me dice, ¿tú quieres pionerar? Yo le dije, a mí no me gustaría pionerar, Señor, a mí me gusta llegar a un lugar donde ya está hecha las cosas, pero iniciar yo algo me es difícil. Y el Señor me dice, es que yo quiero que tú pioneres algo. Entonces yo sabía que lo que me había preguntado en mi casa tenía que ver con eso, que Él me iba a sacar de mi comodidad para llevarme a otro lugar. Y ahí empecé todo un proceso de oración y el Señor después de un año más o menos, me empezó a hablar que Él quería que yo pudiera abrir una nueva base de Jukun en otra ciudad de Chile. Entonces un día vengo y le digo, Señor, ya, conversemos en serio. Tú me estás hablando, es súper notorio lo que tú me estás pidiendo, que yo pionere algo y quiero ser obediente. Y le dije, ¿y dónde tú quieres que yo vaya? Y el Señor me dice, quiero que mires el mapa de Chile y veas un lugar donde no hay una presencia de Jukun. Y mis ojos se clavaron en La Serena. Y yo tuve la convicción en mi corazón que Dios me estaba llevando a abrir una base en la ciudad de Serena. Entonces ahora estoy caminando, obedeciendo a esto, estoy dando pasos y si Dios quiere ya en enero, febrero estaría yéndome a La Serena. Pero fue una convicción en el corazón que el Señor me puso para irme a La Serena. Pero fue tan claro que yo sabía que era Dios, no era la Carolina. No iban a hacer de mí ir para allá. No es una ciudad de la que yo voy a veranear. Creo que fui una vez antes de que volví este verano, pero volví porque fui a orar al lugar. Pero nunca había ido o fui una sola vez antes. Entonces sabía que era Dios el que me estaba llevando a eso. ¿Y cómo lo hizo? A través de convicción al corazón. Y ahí pueden anotar la cita de Oseas 2, versículo 14, que dice, me la llevaré al desierto y ahí le hablaré al corazón, o le hablaré con ternura al corazón. Entonces anoten ahí, Oseas 2:14. Entonces Dios habla a través de convicción al corazón y cuando yo pregunté si alguno Dios le había hablado así, varios levantaron la mano, así que sé que han experimentado la convicción al corazón. Otra de las formas que tiene Dios de hablar es a través de visiones. ¿Ya? Ustedes escucharon el lunes cuando Thaisa les contó la historia de cómo inició Jukun y que fue a través de una visión que Loren Cunningham tuvo mientras estaba en su sillón mirando el mapa y empezó a ver esta visión de olas que cubrían todos los lugares del mundo. Y luego esas olas se convertían en jóvenes yendo a predicar a diferentes lugares, a diferentes naciones. Entonces, ¿cómo salió ahí? ¿Cómo Dios habló a Loren Cunningham? Fue a través de visión. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos recibido visiones? Yo no soy muy buena para recibir visión, pero sé y conozco personas que Dios les habla mucho a través de visiones. Así como le habló a Loren, y por la obediencia también, hoy es un ministerio que va a cumplir 60 años. Y en la Biblia también Dios habló a través de visiones. Anoten ahí Hechos 18, versículos 9 y 10. No vamos a leer todos los versículos por tiempo,
pero ahí después en su casa, cuando ya pasen los días, ustedes también pueden seguir meditando, pueden buscar los versículos bíblicos, ¿ya? Y eso. A ver, alguien hizo una pregunta acá en el chat. ¿Se pueden considerar visiones los sueños? Bueno, otra de las formas que Dios habla es a través de los sueños, ¿ya? Así que visión es una cosa, porque visión tú estás despierta, ¿ya? Tú sabes, estás consciente de lo que está pasando alrededor tuyo. Y sueños, no, estás durmiendo. ¿Y cuánto Dios le habla a través de sueños? A mí Dios me habla mucho, mucho, mucho a través de sueños, ¿ya? Aquí me dice que si puedo repetir el versículo de la visión, por supuesto. Hechos 18, versículos 9 y 10. Hechos 18, versículos 9 y 10. ¿Ya? Y la otra forma, como dije, a través de sueños. Dios le habla mucho a través de sueños a mi mamá, mucho. Y yo sé que aquí hay varios también que Dios les habla a través de sueños. ¿Ya? ¿Y qué ejemplos tenemos bíblicos del sueño? Uno de los que soñaba tanto y siempre se hacía realidad era Josecito, ¿ya? No José Banda, bueno, Dios también te puede hablar a través de sueños, José, pero José de la Biblia, ¿ya? Que también Dios le habló mucho, mucho a través de sueños, ¿bien? Otra de las formas que tiene de hablar el Señor es a través de dones, ¿ya? A través de los dones de ciencia, de profecía, ¿ya? Todos esos Dios también lo usa para hablarnos, ¿bien? A través de predicaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos ido al culto? Estamos viviendo una situación específica y vamos al culto y justo el pastor predica y pareciera que supiera todo lo que me estaba pasando, todo, 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 todo. Y empieza a predicar y el Señor me habla a través de esa predicación. Y el pastor no tiene idea de lo que estamos viviendo, pero el Señor sí sabe. Y yo creo que más de algunos ya experimentó esto, que Dios le habló a través de alguna predicación. Amén. Por ejemplo, cuando yo vine a hacer mi EDE, en el 2009, estaba con la duda de hacerla o no hacerla. Yo había recibido el llamado a misión a los 15 años, pero estaba con esa duda. Y me acuerdo que mi hermana quería hacer la EDE. Y mi hermana, yo la apoyé, le dije, ya, dale, no, yo te voy a apoyar económicamente, así que vamos a hablar con mis papás. Fuimos a hablar con mis papás y mi papá me dijo, no, yo no estoy de acuerdo con que ella vaya a hacer la EDE. Y mi hermana lloró y todo eso, y ya yo consolándola, y de repente mi papá me dice, pero ¿sabes qué? Yo creo que eres tú la que tiene que ir a hacer la EDE. Y yo, ¿por qué? Si yo estoy súper bien así. Y, y en eso me dijo, deberías de orar y preguntarle al Señor si realmente tú tienes que ir. Entonces, justo en ese día, nosotros estábamos invitados a una vigilia con mi hermana y fuimos a esta vigilia. Y era una iglesia que no era la nuestra, era otra iglesia. Y había un chico predicando de otro lugar, de otro país, de hecho. Y él estaba hablando sobre el llamado. Y hizo pasar adelante todos los que tenían algún llamado. Y mi hermana y yo no pasamos, nos quedamos en nuestro asiento. Y de repente él dice, bueno, yo creo que aquí hay dos personas que Dios le está llamando a apartarse y a salir de su comodidad y a ir y aprender y tienen que tomar esa decisión de salir. Fue como, ¿y quién le contó a él que nosotros teníamos que salir? Y era tan claro y yo supe que era Dios el que estaba hablando a través de él. Entonces Dios también puede usar nuestras predicaciones, las predicaciones de nuestra iglesia, a través de consejos incluso. Le ha pasado que van también a donde no sé, su discipulador, su pastor, y les ponen alguna situación y él les dice como, mira, oremos y recibí esto de parte de Dios. Y era eso. Entonces Dios habla a través también de consejos. Y
Otra de las formas que Dios habla, que para mí es la mejor de todas, es a través de la Biblia. No hay mejor forma también de que Dios hable y de tener la seguridad que es Él, que es a través de su palabra. Y como les dije el lunes pasado, hoy estamos viviendo un tiempo de Shabbat y es un tiempo donde necesitamos introducirnos en su palabra, necesitamos conocerle de manera tan profunda y la forma que podemos hacerlo es a través de su palabra. No la tengamos solamente en el Salmo 91, sino que podamos aprender de ella. Es la manera que Dios nos habla. Ahí está la palabra de Dios. Entonces, Dios me puede hablar a través de convicción, a través de sueño, a través de visión, de todas las otras formas. Pero siempre yo voy a buscar la seguridad a través de su palabra. Por eso la Biblia no es cualquier libro. No es cualquier libro. La Biblia trasciende por años, generación en generación. Y esa es la forma más clara que tú tienes para escuchar a Dios. Así que si crees que no estás escuchando a Dios, toma tu Biblia y empieza a leerla. Amén. 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 ¿Quién puede buscar Romanos 10:17? Voy a hacer que uno de ustedes pueda leer Romanos 10:17. Romanos 10:17. Ahí búsquelo, si no voy a elegir uno. Romanos 10:17. ¿Qué dice? Bien. Ruth Así que la Pacheco, fe, ¿no? ¿Quién? yo, Bien, vamos, Joana. ya. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, entonces la fe es ¿por qué? Por el oír, y no es oír cualquier cosa, es oír la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante escuchar la voz de Dios. ¿Ya? Y entonces a veces nosotros solo pensamos que la palabra es este papel. No, es la palabra viva que sale de la boca de Dios. Y a esto se refiere, con que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así va aumentando nuestra fe. Y yo creo que todos nosotros cuando empezamos a experimentar el escuchar la voz de Dios, una de las luchas que más tenemos es la incredulidad. Porque, se los digo porque yo también lo he luchado con eso. De saber, ¿será que es Dios el que me está hablando o seré yo? ¿Seré yo, Señor? ¿Eres tú, Señor? Entonces es nuestra lucha y ahí es donde debemos de ir ante el Señor y decirle, Señor, yo quiero renunciar, perdona mi incredulidad, yo quiero creer que eres tú, yo sé que eres tú que está hablándome. Entonces, por ejemplo, si Dios te está llamando a dar algo, no sé, a ofrendar, por ejemplo, yo siempre pienso, ya, ¿el diablo me mandaría a ofrendar algo? Jamás, porque él es egoísta. Yo, Carolina Lizana, ¿me gustaría dar y ofrendar? Puede que sí, pero tampoco es mi corazón tan dadivoso. Cuando uno da, proviene de quién? Solamente puede provenir de Dios. Y si hay algo que, o perdonar, ¿tú crees que el diablo te está mandando a perdonar? ¿O arreglar algún conflicto? ¿O tú mismo? No, es Dios. Entonces cuando recibas una palabra de Dios, comienza a preguntar, ¿será que Dios puede mandarme a hacer esto o no? Ahora, si Dios te manda a tirarte de un 10º piso, ahí piensa bien si es Dios que te está mandando, ¿ya? Entonces hay que tener ese filtro siempre con la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer para escuchar la voz de Dios? O póngale ahí otro subtítulo. ¿Qué debemos hacer para escuchar la voz de Dios? Número 1. Quedarnos en silencio. Y los que hablan harto, esto les cuesta mucho. Ahí levantaron la mano algunos. Los que somos buenos para hablar, cuesta mucho quedarnos en silencio y esperar, ya, Señor, háblame. Los primeros tiempos, cuando yo estaba con Dios, decía yo, ya,
Me voy a quedar en silencio. Ay, no escuchaba nada, Señor, ya, pues apúrate, que quiero escucharte. Pero no, el Dios va a tomar el tiempo preciso porque también nos está enseñando muchas cosas. Entonces, tengamos ese tiempo de escuchar, de quedarnos en silencio, de inclinar nuestro oído, como dice Isaías 55:3. Inclina tu oído. ¿Y qué es inclinar? Es poner esto, oído, que Dios va a hablar. Amén. Entonces, ¿Isaías cuánto? Isaías 55:3. ¿Ya? Entonces, debemos, número uno, quedarnos en silencio y inclinar nuestro oído. Número dos, buscarlo con todo nuestro corazón. Buscarlo con todo nuestro corazón, anhelar, así como el versículo que leíamos hace un rato. Bien. Y en Jeremías 29:13, Jeremías 29:13 dice, me buscaréis, esta es la Reina Valera, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaste con todo vuestro corazón. Entonces, el Señor también nos dice, yo quiero ser encontrado, yo quiero que tú me encuentres, pero también quiero que tú llegues con todo tu corazón, anhelando pasar tiempo con Él. Amén. Número 3, con humildad, reconociendo que necesitamos de Él. Y aquí uno de los mejores ejemplos, reconocer que sin Él no somos nada, que no nos importa nada más que su presencia y que lo necesitamos, tanto como el aire que respiramos. Y uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho dar acá es el ejemplo de David. Y si hacemos un cuadro de comparación entre David y Saúl, ¿quién pecó más? Podríamos decir lo que fue David, ¿no? Porque ¿cuál fue el pecado de Saúl en algún momento? Fue que desobedeció lo que Dios le pidió. Dios le dijo, destruye todo. Y él no destruyó todo. Entonces se dejó unos animales más gorditos y todo. Incluso está para ofrendarlo a él. No fue tan grande su pecado. ¿Qué hizo David? David mató, violó, hizo de todo. Pero sin embargo había una diferencia tan grande en el corazón y en la actitud de ambos. Porque para Saúl era importante su reputación. Le dice, por favor, no me quites la reputación, no, que el pueblo no sepa lo que yo hice, que nadie sepa lo que pasó. Sin embargo, David, pese a todos los pecados que él había hecho, él dijo, Señor, quítame el reinado, quítame todo lo que tú quieras, pero por favor, que tu presencia no se parte de mí. Por eso Dios dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios, a su corazón. A él no le importó la reputación. Como dicen acá en Chile, no estaba ni ahí con que la gente supiera que él había pecado, con que su familia supiera que él había pecado. A él lo que le importaba era que la presencia de Dios no se apartara de él. Entonces ahí hay una diferencia. Y debemos ir ante el Señor con esta humildad de corazón. Decirle, Señor, no me importa nada más que solo escuchar tu voz. No me interesa mi reputación. ¿Y a cuántos de nosotros sí nos interesa más que cualquier cosa? Ay, Señor, que no se vayan a enterar. No. Seamos como David, mujeres y hombres conforme al corazón de Él. Y número 4, vivir una vida de santidad. Bien. ¿Perdón? Hay una pregunta acá en el chat. Vamos a ver. En el punto 3, ¿qué versículo? En el punto 3. Con humildad. Pueden colocar ahí Salmo 51, ¿ya? Que ahí es como la oración que hacía David. Está bien,
exigiendo ahí sus versículos bíblicos, muy bien. Bien. Y ¿por qué yo necesito escuchar la voz de Dios? Porque necesito ser guiada por Él. Porque necesito también que Él pueda mostrarme los pasos que se vienen. Y hay un versículo en Salmo 32:8, anótenlo ahí si quieren, después lo colocan en sus desafíos, en redes sociales, donde quieran. Es un versículo que a mí me inspira mucho y me da seguridad que Dios está conmigo. Y dice el Salmo 32, versículo 8, el Señor dice, este es el NBI también, el Señor dice, yo te instruiré y yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejo y velaré por ti. Qué tremenda promesa el Señor nos hace. Que Él nos instruye, nos muestra el camino y nos da consejo y vela por nosotros. En otras versiones dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y esta es una promesa que el Señor nos hace. Por eso, cuando nosotros vamos a escuchar la voz de Dios, Él quiere mostrarnos la voluntad de Él, agradable y perfecta y buena para nosotros. Por eso es importante escuchar la voz de Dios, para poder ser guiados por Él, para conocerle más también, para que nuestra vida sea transformada. Bien, todo esto es porque es también que nosotros escuchamos la voz de Dios, porque vamos a conocer la verdad de Él, vamos a conocer nuestra verdadera identidad que muchas veces está dañada por mentiras que el enemigo colocó, muchas veces, muchas de ellas siendo desde el vientre, mentiras, pero el Señor las empieza a transformar en verdad, porque Él es verdad y Él quiere traer verdad a nuestra vida. Entonces, ¿por qué escuchamos la voz de Dios? Para conocer su voluntad, número uno, para poder ser transformados por su verdad, para ser instruidos. Para todo esto necesitamos escuchar la voz de Dios. Y créanme que hay tantas mentiras que el Señor va a derribar que nosotros creímos que eran verdad por mucho tiempo. Amén. El Señor es bueno y Él nos da esto. Pero sí debemos también, amén, pero sí debemos ir a escuchar la voz de Dios con algunos requisitos. Número uno, requisitos para ir a escuchar la voz de Dios. Debemos ir con un corazón limpio. Ya pueden anotar la cita, Salmo 139, del 23 al 24, donde dice que sondea mi corazón. Y aquí yo siempre digo que hay una palabra en portugués que a mí me gusta mucho, que es sonda-me. No sé si han escuchado alguna canción que habla sonda-me. ¿Salmo 139? Sonda-me. ¿Cómo? Salmo 139, 23 y 24, que habla de sondear. Ya, sondear el corazón. Exactamente. Ahí Dani también está escribiendo los versículos en el chat, así que ahí los pueden ir anotando también. ¿Ya? Y aquí habla sobre examinar el corazón, sobre sondear. Y como les decía, la palabra sonda-me en portugués a mí me gusta mucho porque creo que define con mayor razón lo que significa sondear. Y para mí el mejor ejemplo es una endoscopía. Yo no sé cuántos se han hecho endoscopía. Yo estuve a punto de hacerme una endoscopía porque fui hace 3 semanas atrás, fui operada de vesícula, así que me salvé de que no me hicieran esta endoscopía porque era el examen que yo no quería hacerme. Gracias a Dios los otros exámenes ya arrojaron que tenía esa vesícula, las piedras en la vesícula. Pero ¿por qué no quería? Porque la endoscopía, yo no sé cuántos de aquí del chat, del Zoom, del curso, se han hecho una endoscopía. Pero una endoscopía es un examen súper invasivo. Es un examen donde te colocan unas mangueras que introducen hasta adentro, pero es un examen que es tan bueno porque profundiza
y ve y llega a lugares donde otros exámenes no llegan. Entonces llega a lo más profundo y por eso siempre te piden que vayas acompañada, porque cuando termina el examen, bueno, también te ponen anestesia, porque cuando termina el examen tú terminas tan mareada, terminas con ganas hasta de vomitar, porque es muy invasivo, pero es el examen que detecta cosas que ningún otro puede detectar. Es un examen tan profundo y que ve hasta lo más desconocido, pero lo ve. Entonces, cuando yo veo este versículo de sondear el corazón, yo siempre digo, esto quiere decir que el Señor nos está llamando a hacer una endoscopía espiritual. Entonces necesitamos de vez en cuando tomar este examen con Él y hacer nuestra endoscopía, que el Señor vaya a lo más profundo del corazón y te muestre cómo está. Y créanme que incluso en tu pieza, en tu cuarto, dile al Señor, Señor, hazme esta endoscopía, porque yo quiero saber qué es lo que hay en mi corazón. Y a veces hay cosas tan ocultas que ni tú te has dado cuenta que están ahí. Y el Señor te empieza a recordar. ¿Te acuerdas que hace 10 años atrás tú pediste un libro prestado y nunca lo devolviste? Eso te está trayendo maldición. ¿Te acuerdas que no perdonaste a tu exnovio porque te hizo esto otro? Eso es maldición. Y Dios te empieza a recordar cosas que tú ya lo olvidaste y lo sacaste por completo de tu cabeza. Pero el Señor te empieza a recordar. Porque esta endoscopía quiere que nosotros saquemos todo fuera y vivamos una vida de santidad. Amén. Entonces, sondear nuestro corazón. Número 2, confesar todo pecado. Bien, confesar todo pecado. En Primera de Juan 1:9, ¿ya? Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Amén. Y nosotros debemos ser claros con el Señor. No vamos a ser generalizados. No sé si ustedes dicen, como Señor, yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido. No, dile, Señor, yo te pido perdón porque robé. No sé, le saqué 10,000 pesos a mi mamá. Señor, yo te pido perdón por inmoralidad sexual. Señor, yo te pido perdón porque hablé mal de mi hermano. Pero ser claros. No andemos con rodeos, no andemos con cosas generalizadas. Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. No, seamos claros con Él. Porque tener una relación íntima con el Señor significa que yo me voy a mostrar tal cual yo soy. Y voy a mostrarme a Él como yo soy. Amén. Pedir temor de Dios para odiar todo lo que ofende el corazón de Dios. Y ahí pueden anotar Salmo 25:14. Carito, ¿vamos a pedir? ¿Cómo? Ese fue el tercer punto, ¿cierto? Sí, pedir temor de Dios. Y ahí está Salmo 25:14. Bien. Y bueno, y tener un deseo fuerte de acercarnos a Dios. Ir con ese corazón. No podemos ir por una obligación, sino que ir porque realmente queremos anhelar pasar tiempo con Él. Y ahí pueden anotar Deuteronomio 4:29. Bien. Ya estoy casi terminando. Y eso es muy importante para poder ir y escuchar la voz de Dios. Amén. Y es también importante pasar ese tiempo cuando nosotros vamos a orar, dejarlo apartado, ya como les digo, que no sea por cotidianidad, sino que apartemos ese tiempo para Dios, así como lo hacía Daniel 3 veces al día, él apartaba un tiempo donde se iba a su cuarto y él oraba y tenía esta relación con Dios. Nosotros también debemos hacerlo. Amén. Vean qué está preguntando.
Repetir el punto 4, por favor. Ah, sí, ahí lo dijeron. Bien. Y quiero que puedan leer en Ezequiel 3:22. En Ezequiel 3:22 dice así. Y me levantaré, no dice, y me levanté y salí al campo y estaba la gloria de Dios. O sea, tiene un acto. Dice, me levanté y salí al campo. Bueno, acá en la parcela es literal. Me levanté y salí al campo. Pero ¿dónde están ustedes? Me levanté de mi cama, aparté este tiempo con Dios y escuché y encontré la gloria de Dios ahí, porque Él quiere mostrarse a nosotros. Y esto es tan lindo porque ni siquiera nace de nosotros, nace del corazón de Él querer darse a conocer. Él quiere darse a conocer a nosotros. Él quiere hablarnos, Él quiere mostrarnos el camino, Él quiere guiarnos, Él vela por nosotros. Entonces parte desde Él esa necesidad de darse a conocer a nosotros. Y es tan potente y es tan lindo a la vez, es saber que Él es el interesado, Él es el mayor interesado en darse a conocer a nosotros, porque Él quiere mostrarnos. Y en Habacuc 2, del 2 a 3, quiero terminar con esto. Habacuc es un libro que a mí me va pidiendo repetir, ¿no? Ezequiel 3:22 fue el último versículo. Y el último es Habacuc 2, del 2 al 3. ¿Ya? Y yo quiero terminar con este versículo, porque Habacuc es un libro que a mí me impactó. Hace muy poquito estuve estudiando el libro de Habacuc y me habló tanto el Señor a través de este libro. Un hombre que tal vez fue igual que nosotros ante la presencia del Señor, haciéndole preguntas, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué mi pueblo está lejos de ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa injusticia? ¿Por qué los líderes que están gobernando son mafiosos? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta violencia? Y empezó a hacerle preguntas y el Señor le responde y le dice, yo voy a usar un pueblo un pueblo malvado para que mi pueblo se vuelva a mí. Y era tan raro para Bakú entender esto y decir como, ¿cómo, Señor, tú siendo un Dios bueno, tú vas a usar un pueblo malo para que tu pueblo vuelva a ti? Y Bakú no entendía. Y seguía con sus preguntas, es que no entiendo, Señor, no entiendo, ¿por qué si tú eres un Dios bueno haces esto? Y el Señor le sigue diciendo, déjame, confía en mí, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Y Habacuc tiene solo 3 capítulos. Los primeros 2 están llenos de preguntas. Ya en el final del capítulo 2, Habacuc comienza a procesar y a entender algunas cosas. Y en el capítulo 3 ya él entendió y levanta una adoración ante el Señor. Y ahí llega a decir, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, yo con todo me voy a alegrar ante tu presencia. Y ahí él entendió realmente los procesos y entendió lo que el Señor quería hacer. Y yo no sé qué es lo que tú estás viviendo en este momento, pero yo te invito a que puedas vivir todo, ir ante el Señor, hacerle las preguntas, pasar tiempo con Él. Y no tengas miedo a hacerle preguntas al Señor. No tengas miedo incluso de no entender la voluntad de Dios si estás pasando por alguna dificultad. Pero deja que Él te hable. Porque cuando nosotros recibimos la voz de Dios, recibimos revelación y recibimos transformación. Y eso es lo que nos lleva a adorar. Se pegó. ¿Cómo? Otra vez se pegó.
Son problemas técnicos. Uy, se salieron. Aparecen los problemas técnicos. Ha sido la clase más luchada, ¿no? Creo que tiene que ver con lo que estamos aprendiendo. Sí, lo mismo pensé. Sí. El otro no quiere que. El cayó, no quiere que. El enemigo. Ajá. Pero Dios es bueno. ¿Y quedamos en cuál parte? En Habacuc estábamos hablando de Habacuc. ¿Y quedamos en qué parte de Habacuc? En vivir el tu Habacuc. En que, ¿Cómo? Vivir, en que no en le vivir debemos, en que ¿Cuál? no debemos de temer la vivir tu voluntad de Habacuc. Dios. Exacto. Entonces nos perdimos mucho. Entonces no tener miedo a lo que Dios, no tener miedo a nuestras preguntas tampoco, o si no entendemos algo de lo que Dios está haciendo, no tener miedo, a decirle, Señor, ¿sabes qué? No entiendo nada. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? Como no tener miedo a estas cosas, no tener miedo a esta circunstancia y de orar y de pedirle al Señor que nos muestre. Amén. Y ahí también quiero que anoten esta, Habacuc 2, 2 y 3. Cuando Dios dice, escribe la visión, grábala en tablas para que se pueda leer de corrido. Y aunque la visión tardara en cumplirse, se cumplirá en su tiempo. No fallará, aunque tarde. Espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Esa es la promesa cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Escríbelo. Y es lindo porque cuando yo hice mi escuela de discipulado, Dios me habló de que iba a ir a África. Y yo miraba mi bolsillo y no tenía ni un 20 para ir a África, la verdad. Y el Señor me llevó a África en el 2012. Y fue de las cosas más locas, porque volví a ver mi cuaderno en el 2009 y ahí hablaba que me iba a llevar a África. Entonces anoten cuando el Señor les habla algo, anótenlo, escríbanlo en un cuaderno. Por eso también les animamos en su semanario a escribirlo en las redes sociales, los que tengan a Dios. El Facebook nos recuerda cosas que nosotros escribimos hace un par de años atrás. A algunos nos da risa, yo era tan cristiana que ponía sobredosis de Jesús. y nos recuerda, entonces por eso también es importante escribir la visión, escribir lo que Dios te está hablando, porque tú después de un tiempo lo vuelves a leer y dices, Dios ha sido fiel, y lo glorifica, y lo alabas porque Él es fiel. Entonces es importante escuchar la voz de Dios. Amén. Es importante porque Él quiere mostrarse, Él quiere darse a conocer a nosotros. Y me gustaría que cerraran sus ojitos ahora y díganle al Señor, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Señor, necesitamos escuchar tu voz. Tal vez algunos están solitos ahí en su pieza, tienen la facilidad, algunos están acompañados con su esposo, con sus hijos, familia, pero aún así, toma un tiempito. Al Señor no le cuesta nada hablarnos en 2 segundos. Y dile, Señor, háblame. Señor, yo voy a orar, Señor, y yo quiero que tú le hables, Señor, a cada uno de los hijos que están acá, a cada una de las personas que están, Señor, en este háblale, que más profunda de las cosas que hay en tu corazón tú puedas darla a conocer ahora a cada uno de ellos. Háblale, está en tu corazón. Este es un tiempo para escucharte a ti y hallamos la voz de solo a ti, Espíritu Santo. Háblanos en el nombre de Jesús. Y ahí quédate en silencio.
Le voy a pedir a Lalo que pueda cantar. Y mientras él canta, nosotros sigamos meditando en escuchar la voz de Dios, que no hay nada más dulce que escuchar su voz, que Él quiere hablarnos cosas importantes a nuestro corazón. Así que mientras Él adora, tú también adórale al Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Y sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Caería rendida ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte, sin querer nada más que escucharte. Sabemos, papá, que tu voz es hermosa. Y hoy hemos aprendido las distintas formas en que tú te manifiestas. Oramos para tener un corazón que ame y que desee tu voz. Queremos tener un corazón que se apasione por tus palabras, no guiarse por su corazón, por sus planes. Un corazón que ame cumplir tu voluntad. Queremos ser esa generación que ama hacer tu voluntad y ama tu voz. Quiero escuchar mi dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar, sin querer nada más que escuchar, sin querer nada más que escucharte Sí, Señor, no hay nada mejor que escuchar tu voz. No hay nada mejor que poder pasar tiempos contigo.
conocerte en profundidad. Y queremos tener esta relación íntima y personal contigo, Señor. Y yo te pido que tú nos ayudes, que nuestro estilo de vida sea esto, sea escuchándote a ti, sea pasar tiempo contigo, y que nuestra voz sea conocida en el cielo, así como fue la voz de Daniel, conocida en el cielo. Y gracias por este tiempo, gracias porque sé que tú nos has hablado nuevamente y tú eres fiel con nosotros. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Ahí les dejo con Daniela. Muy bien. El Señor les bendiga. Y sea este tiempo de poder seguir escuchando a Dios. No sé si es quizás una forma nueva o es ya la forma que tú llevas durante tu vida en el Evangelio, es la forma de escuchar a Dios, pero como sea, esperemos que haya sido de bendición, sea un tiempo de que puedas utilizar esta herramienta y poder pasar tiempo con papá. Es un tiempo de poder buscarle. Tenemos bastante tiempo, algunos también corremos todo el día, pero también tenemos bastante tiempo para poder dedicarnos y sentarnos a hablar con él y buscarle. Yo estoy convencida de que esta pandemia nos está llevando a tener mayor tiempo igual con Dios, a poder parar todo y tener tiempo con Él. Y es lo que estamos haciendo también ahora. O sea, pasar tiempo con Él, de buscarle, de tomar un tiempo apartado todos los lunes, los miércoles, netamente para buscarle. Así que les animo a seguir caminando en esto y poder así seguir conociendo a este Dios Padre. Amén. Hay un... ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Hay un mensaje en el chat que dejó Bastián, que habló de algo que Dios le habló y dice, tengo como una imagen de ojos con cataratas, diciendo de que hay alguien aquí, creo que es una mujer que estuvo acostumbrada a recibir imágenes en medio de momentos donde se adoraba y buscaba a Dios. Y como que eso de un día para otro paró. Siento decirte que hoy el Espíritu Santo está quitándose estas cataratas, como si fueran un velo. Y también 2 Corintios 3. Entonces, si a alguno le hace sentido esto, alguna mujer, yo también cuando estaba orando tenía como esa convicción que Dios me hablaba de que había algo. Lucía está hablando. Ahí sentí esto mismo, de que había alguien aquí que el Señor estaba devolviendo, o más que devolver, estaba volviendo a soñar con el Señor. Estaba algo estaba recibiendo que ya tenía y que por circunstancias había dejado de ver. Entonces yo creo que esto es muy de Dios, así que al que le haga sentido, tómelo, atesórelo y nada, como creo que el Señor está hablando y yo creo que a más de alguno también Dios les habló. Genial. No sé si a alguien le hace sentido esta palabra y quiere compartir algo o quiere dejarlo para anotarlo en su memorial. ¿Ya? Pero sí, vamos a estar terminando la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces, solo recordarles del semanario, entonces ahora ustedes juntan estas 2 clases, bueno, más bien es una clase, y el lunes
estaríamos recibiendo su semanario, ¿ya? Recordarle que el libro no es por la semana, por semana que tengan que leer, sino que es por todo durante de la escuela. Nosotros le vamos a dar, ya casi cuando esté terminando la escuela, le vamos a dar los puntos que tienen que tratar y ver en cada libro, o sea, del libro, perdón, para poder entregarlo, pero no es semanal, sino que es por todo el tiempo de la escuela va a tener la oportunidad de poder leerlo, ¿ya? Porque habían algunas dudas. Entonces vamos a estar terminando. Nos vamos a encontrar el lunes con una nueva clase. Esperemos que la conexión esté mejor. No sé qué pasó, pero creemos que cuando queremos saber, conocer más de Dios, siempre hay como interrupciones de por medio. Pero sí o sí vamos a salir y ganamos en realidad, salimos victoriosos. Todavía tenemos el internet bien. Así que esperemos que el lunes también usted esté orando ahí para que no fallen estas cosas, para que el lunes podamos tener una clase nuevamente. ¿Ya? Voy a pedirle a Felipe si tú puedes orar para el término del día de la clase del día de hoy. Si activas tu micrófono. Amén. Oremos. Señor, le doy muchas gracias por este tiempo de aprendizaje. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, porque nos guías, porque estás con nosotros, papá. Gracias porque nos estás guiando a descubrirte, a poder buscarte con todo nuestro corazón en oración, poder oír tu voz, Señor. Ayúdanos a que durante estos días podamos aplicar, Dios, todo este conocimiento, podamos ir conociéndote más, Dios mío, entregándonos, amándote, Señor, y escuchando tu voz, Señor, guardándose silencio, Dios, y poder escucharte, Señor, como tú nos hablas. Yo te ruego que nos guíes, que nos ayudes, Señor, que sigas bendiciendo a los maestros, a quienes traen la enseñanza, Dios, las alabanzas, Dios mío. En el nombre de Jesús tú sigas bendiciendo y usándoles, papá. Dios, te dejo todo esto, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden activar su micrófono si quieren para despedirse. Ninguno quiere. Tengo una pregunta. Chao. Están todos tímidos. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál era el versículo que hablaba de salir al campo? Ezequiel 3:22. Ya. ¿Y qué tiene, cuál es el sentido de salir al campo con escuchar la voz de Dios? ¿Cómo lo ve usted? Déjame que escucho el eco. ¿A qué se refiere? Se refiere a salir de tu comodidad. A eso se refiere. Ahora me embarró, porque Bien, justo también tuve una... ¿Se escucha? Sí, se me escucha, ¿cierto? Sí, salir al campo es como salir de tu comodidad. Requiere una actividad, requiere algo que tú tienes que hacer, salir de tu comodidad y ir y apartarte y escuchar la voz de Dios, porque ahí tú vas a ver la gloria de Dios. Sí, por eso yo escribí lo mismo que puse, que igual se como me mostraba como pasto, un pasto pero de color verde, y unos pies caminando encima del pasto. Bueno, como pasto, no era como un pasto feo, era como un pasto, como era una delicia de pastos. Sí, unos pies caminando por encima. Sí, bueno, y cualquier duda que tengan, cualquier cosa, nos escriben a los mentores, lo que Dios también les puede estar hablando, lo que Dios les habló en este momento que tuvimos cortito. Yo sé que más de alguno recibió algo de parte de Dios, entonces compártalo con otras personas y siga experimentando. Mañana, aparte de un tiempo, yo sé que más de alguno está en cuarentena, no está saliendo a trabajar, o los que sí están saliendo a trabajar, igual, aparta un tiempo con el Señor, aunque sea una horita, media hora, pero apártalo.
y quédate en silencio y escucha la voz de Dios. Me encantaría que la próxima semana podíamos compartir a lo mejor 2 o 3 personas y escuchar lo que Dios te está hablando. ¿Bien? Amén. Genial. Amén. Amén. Pueden activar su micrófono para decir amén. Ahora todos me dicen amén. Amén. Hay que salir muy pentecostal, hasta los bautistas están siendo pentecostales. Lo dice. Gloria a Dios. Luego vamos a pasar la ofrenda. El ofrendero, ¿dónde está? Sobre ahí. Que el Señor les bendiga, chiquillos. Cuídense, que tengan excelente fin de Bendiciones a cada semana. uno. Nos vemos. Cuídense. Linda semana. Lávense las manos. Bendiciones. Sí, se toquen tanto la cara. Gracias. Nos queremos coronados. Chao, Celeste. El fa. Chao, ¿Qué onda, el fa? chao. Fabricio. Chao, Chao, Susana. Waldo. Chao, Celeste. Está maluco, Fabricio. Vale, Fabricio. Chao, Sofi. Chao, Sofi. Hágase la Sofi. Chao. Ahí. Háblalo. Ah, ya. Sofi. Gracias, Lalo. Dani. Chao. Chao a todos. Osvaldo. Lalo. No pica nadie. Chao. 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 Aprueba con el tema de mutear. Sí, espérame. Para que lo veas. Pía y Celeste, quédense. Bueno. Yo tiro. Escucháis su trabajo, Lalo. Chao, mamá de Cele. Chao, mamá de Cele. Chao, mamá de Cele. Oye, un Chao, aplauso a tía la mamá de la Cele. Cele que se queda hasta tarde porque en Argentina son las 11. Pobrecita. Chao. Chao, tía Cele. Chao, Nelson Ponce. Chao, por la hora de Sofi. mover. Nelson y toda su familia. Nelson y su combo. Chao, Carolina. Cualquier cosita me escribes. Chao, Pía Magana. Chao, Fabricio. Franco. Sofía, te amo. Chao, pai. Chao, mami. No, me sigo. Oh, Sofía. Veo la Cele doble. Está linda la Sofi. Doy celeste. Iguales. Vemos 2 celestes. ¿Por qué está en inglés el computador? No. ¿Y tú entiendes? ¿No? ¿Y por qué no pones en español? No se puede. ¿En serio? Lalo se fue. Ah, tenía que formatar tudo. Yo creo. Chao. Chao. Tenés que salir. Vai dormir, Sofia? Dígale a mi mamá que